¿Sabía que entre 70 y 80 de cada 100 células inmunitarias, ¿sabe dónde se reflejan? En la microbiota intestinal, pero muchas veces no le ponemos atención y descuidamos esa microbiota. Creemos que las células de la inmunidad solo andan por la sangre y descuidamos totalmente esas bacterias que nos pueden ayudar muchísimo. Ahora, estamos frente a diferentes situaciones, diferentes virus respiratorios, además de eso el gusano barrenador que también acecha, y si uno está fuerte, obviamente va a ser mucho más difícil que las bacterias y los virus entren al cuerpo. Una de esas claves es mantener la microbiota intestinal de la mejor manera. Pero ¿cómo hacerlo? Estamos acompañados de la médico metabolista, también y nutricionista, la doctora Maureen Vinda Saraya. Doctora, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Doctora, ¿cómo quitarnos ese mito de que el intestino solo sirve para sacar lo malo del cuerpo, sino más bien que es ese segundo cerebro, que ya lo hemos hablado, un segundo cerebro potenciador de defensas? Desde el siglo XVIII, el doctor Bichat descubrió que el intestino tiene más de 100 millones de neuronas, células nerviosas. Eso significa que tiene su propio sistema de defensa, el sistema nervioso entérico. Más del 70% de las células del sistema inmunológico, o sea, las células de defensa de su cuerpo, están ahí en el intestino. Y se vio que las personas que tenían problemas intestinales se resfriaban mucho más. Y de ahí empezaron las investigaciones o las dudas de los médicos investigadores sobre este tema. Ahora, sabemos que el sistema inmunitario está compuesto por varios tipos de tejido linfoide, eso ya se sabe, por el sistema linfático, que realmente es una bombita, por verlo así, que sube como yo lo veía con los trampolines, que así se puede explicar muy fácil el sistema linfático. Pero ¿cómo se llega a descubrir que dentro de la microbiota hay tanto que hacer por nuestra salud? ¿Saben cómo se empezó a descubrir esto? Habían personas que se enfermaban muchísimo y traían exámenes de sangre normales. No sé si a usted le ha pasado en su casa que usted dice, me estoy resfriando tanto, todas las diarreas se me pegan, yo no puedo ver a una persona estornudar porque empiezo a estornudar yo. Van y le piden al médico que les haga un hemograma, pero los leucocitos, los linfocitos, las células de defensa salían bien. ¿Cómo le ha pasado a usted en su casa? Entonces, esto disparó una luz para poder darnos cuenta que entre ese cerebro intestinal y el cerebro craneal había una relación directa entre nuestra salud mental y nuestra salud física. Ese intestino que tenía tantos problemas o daba tantos problemas en los pacientes, más los malos hábitos, eran el común denominador de todas estas personas que se enfermaban constantemente. O sea, los médicos dijeron, vamos a ver qué es lo que está pasando en estas personas que tienen hemogramas normales, o sea, defensas normales según la sangre, pero que se enferman constantemente. Y empezaron a estudiar todas las cosas que ellos hacían y lo que tenían en común eran malos hábitos de alimentación y ejercicio y problemas de inflamación, dolor y distensión abdominal. Ahora, si vemos estudios, doctora, estaba revisando uno que incluyó casi 4,000 personas, consumieron probióticos y prebióticos. Esas personas que consumieron esas dos cosas presentaron menos infecciones respiratorias. ¿A qué se pudo deber? Totalmente. Es que nosotros dentro de esos microorganismos que tenemos en el intestino o el cerebro intestinal, tenemos algunos como el Lactobacillus acidophilus, que es para ayudarnos a absorber nutrientes y evitar infecciones. Tenemos otro, por ejemplo, que se llama Lactobacillus plantarum, que en personas adultas mayores les ayuda muchísimo a evitar las gripes. Entonces, diferentes microorganismos nos defienden contra diferentes enfermedades. De ahí es su importancia, ¿verdad? Y el hecho de que podamos conversar de esto para que ustedes aprendan la importancia de mantener saludable ese intestino. Ahora, llega el probiótico a ponerse de moda, pero ¿cuál es ese probiótico que necesitamos? Porque probiótico lo asociábamos con el yogur y claramente tiene probióticos, pero ¿cuál es el que necesitamos para que nos ayude a mantener una buena microbiota intestinal? Ok, los probióticos son microorganismos vivos que podemos tomar y podemos alimentar para que vayan creciendo. Según la Organización Mundial de la Salud, para que un probiótico sea bueno, o sea, ustedes que tienen ahí un vasito en la casa que dice probióticos, vayan corriendo a traerlo porque les voy a dar las 6 características, según la OMS, que debe tener ese vasito para que sea real. Lo primero que debe tener es la especie, el género y la cepa de cada microorganismo. Esos nombres raros como el que acabo de decir, Lactobacillus plantarum, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Luego tiene que tener unidades formadoras de color
colonia, que se abrevia así, UFC, que es el número de microorganismos vivos por cada cápsula. Debe tener la dosis recomendada, debe tener las medidas para guardarlo o almacenarlo, debe traer el nombre y el contacto del laboratorio que lo está produciendo, y ese laboratorio debe tener estudios científicos de ese producto que nos certifiquen su eficacia. Son 6 características que ustedes deben tener presente a la hora de comprar o adquirir un probiótico. Ahora, estaba leyendo también, doctora, que el probiótico y el prebiótico puede ser hasta recetado ya por un médico de la cantidad de beneficios que tiene y de no tomar el equivocado. Por supuesto. O sea, los médicos estamos actualizándonos, esta es una de las profesiones que requiere estar estudiando constantemente, y es súper interesante para nosotros ver cómo tantas enfermedades se relacionan con la falta de microorganismos en nuestro intestino. Así que los médicos, al hacer una historia clínica, ver qué está comiendo el paciente, ver si ese paciente tiene hábitos de ejercicio saludables, podemos recetar el probiótico indicado que va a ayudar a ese paciente a poder evitar todos los padecimientos o enfermedades que ha venido sintiendo. Bebito, hay un video que podemos poner que se ve una niña donde está consumiendo con otra para esta pregunta, porque hay varios estudios médicos que señalaban que la microbiota alcanza sus mejores niveles cuando la persona está adulta, pero cuando está niña se va marcando esa microbiota, se va como escribiendo, y ahí lo vemos en el video, doctora. Ese video me encanta, yo le pedí a Sergio que lo reprodujéramos, lo vi en una clínica de Dubái de control de peso, y es donde usted ve a la misma niña comiendo saludable, comiendo otras cosas, y como usted poco a poco va a ir viendo cómo empieza a necesitar medicamentos, cómo se siente mal, cómo duerme mal, pero vean el tipo de alimentos que el niño escoge. Esto lo vamos a ir creando desde la niñez. Sin embargo, siempre tenemos la opción de mejorar, y los nuevos descubrimientos van en el sentido de que usted puede realmente modificar esa microbiota tanto en número de microorganismos como en su función. Ahora, doctora, ¿qué puede ocurrir cuando hay un desbalance de bacterias en el intestino? Que la palabra es compleja, pero se llama disbiosis, y es desequilibrio desequilibrio más bien de la microbiota. Es una disbiosis. Lo que podemos tener son enfermedades inflamatorias, autoinmunes. Te estoy hablando de tiroiditis de Hashimoto, de artritis reumatoidea, de Parkinson, de esclerosis múltiple. Podemos tener diabetes, podemos tener obesidad como consecuencia de esa alteración o esa disbiosis. Entonces, en el momento que nosotros tengamos la microbiota, la vamos a escribir desde un parto vaginal, la vamos a escribir desde que el niño recibió calostro, la vamos a escribir desde la leche materna. Todo eso se va haciendo como escritura dentro del intestino para tenerla sana. ¿Se puede cambiar? ¿Se puede llegar a cambiar o va a quedar escrita ya para siempre de esa manera? Claro que se puede cambiar. Sí es cierto que con el parto vaginal los niños tienen el primer contacto con la microbiota vaginal de su madre y van adquiriendo diversidad de diferentes bichitos o microorganismos. Pero definitivamente nosotros podemos ir mejorando y adquiriendo este tipo de microorganismos para evitar llegar a tener disbiosis. Nosotros podemos tener 3 tipos de disbiosis. Tenemos una disbiosis que se produce por alteración en los microorganismos que tenemos en el intestino. Esa primera disbiosis puede ser porque bajan los organismos buenos, como las bifidobacterias o los lactobacilos, que hablábamos ahora, que producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que son antiinflamatorios y evitan enfermedades crónicas. Podemos tener una disbiosis porque crecieron mucho los microorganismos malos, por un mal manejo de esa microbiota, por nuestros hábitos, y entonces son esas personas que tienen indigestiones, diarreas constantemente, por aumento, digamos, de la E. coli o la Shigella. O podemos tener una disbiosis intestinal porque no hay variedad de microorganismos en nuestro intestino. ¿Se puede hacer una disbiosis por el consumo excesivo de antibióticos cuando estamos frente a diferentes enfermedades? Entonces buscamos curarnos de la manera más rápida, pero a veces no hay que recurrir tan rápido al antibiótico. Vean, el problema es que hay varias cosas que van a afectar nuestra microbiota. El dormir mal, por ejemplo, el no consumir variedad de verduras, vegetales y fibra, el no hacer ejercicio. Vieran que el ejercicio genera diversidad en la cantidad de bichitos que nosotros vamos a tener en el intestino. El
tomar licor, el fumar muchísimo, la obesidad, todo este tipo de cosas van a dañar nuestra microbiota de manera que entonces vamos a producir enfermedad. Los antibióticos y el uso de medicamentos de manera irresponsable es una de las causas de disbiosis, porque vamos a matar nuestros bichitos malos, pero también nuestros bichitos buenos. Ahora, Sergio, déjame explicar eso porque es un punto muy importante para un médico. Obviamente nosotros amamos los medicamentos porque nos dieron longevidad, nos dieron más capacidad de vida. Y los vemos como cura. Y los vemos como cura, los vemos como amigos, pero de estar enamorados de los medicamentos a querer tomar cada vez que uno estornuda un antibiótico es algo muy distante. El medicamento bien indicado por un médico, un profesional que conoce lo que está hablando, ese va a ser beneficioso porque va a llegar a alterar los microorganismos que están de alguna manera superando los microorganismos que nos protegen. Entonces, bien indicado debe tomarse, pero cuando es el vecino el que le dice a usted, mire, tómese esto, tómese aquello, y muchas veces parece que le hacen más caso al vecino, es cuando nos vamos a estar matando los bichitos buenos y vamos a generar obesidad, porque hemos visto que una de las causas de la obesidad es no tener diversidad de microorganismos en el intestino, enfermedades como artritis reumatoidea, tiroiditis, intolerancia a todos los alimentos y alergia a todos los alimentos. Entonces, con mucho cuidado, por favor, la indicación de los medicamentos, que son una gran bendición en nuestra vida, debe ser médica. Se puso de moda tomar todo suplemento y más ahora que hay tanto virus respiratorio, y lo hablaba del gusano barrenador, porque la gente tiene pánico con este gusano que se radicó de Costa Rica hace 24 años. Se puso de moda tomar pues muchos suplementos, pero el suplemento puede llegar a alterar la microbiota intestinal, esas megadosis de vitamina C, esos suplementos que existen, doctora. No, porque resulta que los suplementos o este tipo de cosas que me estás mencionando son cosas que ya el cuerpo tiene. Es diferente a una penicilina, ¿verdad? Que es algo que nuestro cuerpo no tiene. Entonces, cuando nosotros le estamos dando algo que generalmente ingerimos en los alimentos, como zinc, como, ¿verdad? Micronutrientes, esto no tiene por qué venir a afectar nuestra microbiota, hasta la puede fortalecer. El asunto es cuando nosotros empezamos a usar químicos que no tiene nuestro cuerpo y se han creado para matar algunos microorganismos y no diferencian entre los microorganismos buenos y los microorganismos malos. Ahora, una cosa es la inmunidad y otra la defensa de la inmunidad. Lo leí en un estudio que evita que los microorganismos que no son tan buenos se adhieran a la mucosa intestinal. Al hacer eso, ¿qué nos va a pasar? Bueno, lo primero que vamos a tener es la alteración de esos bichitos, eso es una disbiosis. La disbiosis va a producir una alteración en la permeabilidad intestinal. ¿Qué significa eso, Sergio? Que partículas que no deben pasar a nuestro torrente sanguíneo se van a pasar por fragmentación que se hace en el intestino, por esa permeabilidad alterada. Y eso es lo que va a generar inflamación, reacciones inmunológicas severas, intolerancia a alimentos y alergias. Entonces, es como una cadena, ¿verdad? Nosotros dañamos la microbiota, luego la microbiota dañada no puede proteger el intestino se va a inflamar, se va a agrietar y va a permitir que pasen partículas de proteína al torrente sanguíneo, produciendo inflamación y reacciones alérgicas o intolerancias en nuestro cuerpo. Escucho mucha gente que dice, bueno, me metí a una cetosis, a una dieta cetogénica o cambié a un ayuno intermitente y me comencé a desinflamar, pero ¿hasta dónde quitan algunos alimentos que puedan ser necesarios nutricionalmente y afectan la microbiota con eso? Porque podemos ver de un momento a otro que sí, nos desinflamamos, pero estamos afectando a la microbiota en parte. Bueno, la idea para que la microbiota esté bien es primero tener bichitos o tomar microorganismos vivos en probióticos para poder cuidarlos, chinearlos y hacerlos crecer por medio de los prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Bueno, la fibra la puede consumir tanto una persona en keto como una persona que no está en keto. Estoy hablándote de verduras, vegetales, frutas, almidones resistentes que vienen en la papa, el camote, los tubérculos, las leguminosas, ¿verdad? Entonces,
Cuando un sistema está indicado por una persona que ha llevado años de estudio, usted puede estar tranquilo, sea keto o no sea keto, usted va a poder incluir dentro de su dieta mucha fibra, mucha variedad de verduras y vegetales. Recordemos que en la entrevista anterior les hablé 30 diferentes tipos de verduras y vegetales durante la semana, que nos van a ayudar a que esos bichitos puedan crecer y puedan multiplicarse y podamos incluso adquirir nuevos bichitos haciendo, por ejemplo, ejercicio que nos da variedad en la microbiota. Ahora, doctora, no podemos negar que las condiciones sociales de una persona marcaron. Puede que no comiera carne cuando era chiquitito, puede que no tuviera la mmejor alimentación. ¿Cuánto escribió eso en la microbiota y cuánto se puede corregir ahora? Ok, eso es interesante porque es sumamente interesante ver que el chiquito que tenía menos condiciones y jugaba en la tierra y tenía más contacto con el ambiente, ¿verdad?, tiene muchas mejores defensas que el chiquito que hemos cuidado de todo y no lo hemos dejado, y si no quería comer chayote, no comía chayote, porque cuando en la casa lo único que hay es chayote y papa, el chiquito tiene que comer chayote y papa. Pero cuando en la casa tenemos chayote, papa, lomito y tocineta y salchichas y atún, el chiquito escoge qué quiere comer. Entonces no tiene que ver tanto con la condición social, porque no viene desde un punto de vista económico el que un alimento favorezca o no a esos bichitos, más bien viene de la variedad. De esa señora que le ponía chile, culantro, cebolla al chayote. De esa señora que hacía ensalada con repollo, tomate, ajos, rábanos, me explico. 30 diferentes, siendo con recursos o sin recursos, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo puede comprar un repollo y un rábano. Claro. La idea es esa persona que puede incluir diferentes tipos de verduras y vegetales a la semana. La carne no es tan buena para la microbiota, así que en ese sentido de las defensas intestinales estamos hablando más de hábitos de alimentación. Por ejemplo, el consumir papa o tubérculos que se han enfriado durante 24 horas y luego han sido reutilizados en preparaciones, hacen que ese almidón sea más resistente y le encante a la microbiota. Entonces, la gente que ha tenido buen sueño, que no ha tomado licor, que no fuma, que hace ejercicio y tiene una alimentación completa, sobre todo en fermentados, como vos decías, el yogurt, el kefir, la kombucha, fermentados que van a aportarnos estos lactobacilos, van a darle a la persona un intestino mucho más tolerante y con menos predisposición a tener intolerancias o alergias. Yo que veo tanta gente que hace ejercicio, inmediatamente la escucho de que coma carne y ojalá la que se vea más roja, con más proteína y todo eso, pero se les olvida que las proteínas con más alto valor biológico son el huevo y la leche. Huevo y la leche, exactamente. Recuerden que una proteína de alto valor biológico es aquella que tiene todos los aminoácidos que nuestro cuerpo no produce. Y es importantísimo, es otro programa de eso, la salud de nuestro músculo y el estimularlo. Pero lo que podemos sacar en esta entrevista es que el ejercicio nos produce variedad en diferentes microorganismos de nuestra microbiota. Y eso nos produce salud o defensas contra diferentes virus, bacterias o gusanos, como estamos viendo ahora con el gusano barrenador. Ahora, doctora, si yo voy a su consulta, si siento que mi microbiota está afectada, viendo con todos estos temas que hemos tocado, ¿cómo puede determinar usted que la microbiota de una persona esté pues en riesgo? Ahorita podemos decirlo hasta en riesgo con todos los estudios que han salido, pero ¿cómo se determina que una médica específicamente trate este tema? Ok, bueno, desde nuestro interrogatorio de nuestra historia clínica, cuando le preguntamos al paciente qué come, de hecho, se lo voy a decir a usted en su casa para que vean que no es tan complicado. ¿Come usted vegetales y verduras en cada uno de sus tiempos de comida? Su plato lo que más tiene es este tipo de fibras, usa fermentados, se levanta a hacer una caminata por lo menos 4 veces por semana, duerme a la hora adecuada, las horas que debe dormir, tiene gestionamiento del estrés. Si usted no tiene estas cosas y además toma licor o fuma, usa mucho azúcar o ultraprocesados, no tiene ni que ir a mi oficina.
tiene una No, microbiota pero que vayan. pobre. Los que quieren ir son bienvenidos. Pero entonces ustedes, sin que yo les haga ese diagnóstico, se los puedo hacer por aquí, van a tener una microbiota pobre, débil y baja en diversidad. Y esto les va a generar a futuro enfermedades crónicas, me refiero a diabetes, tiroiditis o hipotiroidismo, problemas de intestino, problemas de intolerancias y alergias, esclerosis múltiple, ¿Y usted sí me artritis, puede obesidad. ayudar a subirla, a que la microbiota esté mucho mejor? Por supuesto. Pero ahí sí entraría un médico. a Por jugar el supuesto, papel. pero esta entrevista está ayudando a que usted sepa cómo subir esa microbiota. Obviamente el paciente, cuando yo lo puedo abordar y hacer individualmente una historia clínica, un examen físico, puedo ver exámenes de sangre, ya yo sé lo que tengo que hacer y el médico debe estar en la capacidad y responsabilidad, sobre todo si tiene relación con lo que es alimentación del paciente, de conocer los últimos estudios para poder ayudar a su paciente. Pero aquí en este programa, al que yo vengo y me levanto desde temprano para poder ayudarle a usted, le quiero ayudar de esta manera, ¿verdad? Con información. Consuma cáscaras, semillas, frutos secos, fibra, kombucha, yogur, kefir. Trate de dormir bien, no se quede hasta la 1 de la mañana viendo tele, trate de gestionar el estrés cuando sale a caminar y puede respirar aire fresco. Respire porque iba a quemar grasa, respire de la mejor Respire manera. de la mejor forma. Todo esto va a ir haciendo que su microbiota sea más saludable y que usted sea una persona con menos probabilidades de ser diabético, hipertenso o tener artritis. Ahora, doctora, este tema es tan interesante, la medicina avanza tanto que ya se conoce el término de microbioterapia y hasta un trasplante de microbiota, por llamarlo más bonito, pero fue trasplante de heces. Exacto. En otros términos, ¿qué fue lo que se hizo? Porque eso es muy llamativo. Súper interesante. La microbioterapia es cuando nosotros, o más bien el estudio de diferentes tipos o microorganismos para evitar algunas enfermedades. Por ejemplo, se ha visto que los diabéticos tienen bajo un microorganismo específico. Entonces, la microbioterapia es cuando le damos a tomar ese microorganismo específico para ayudarlo a resolver diferentes enfermedades. El trasplante de microbiota se hace por medio de las heces de un paciente saludable. ¿Y qué es lo que se hace? Se pone una solución salina, se centrifuga, luego se filtra y se le va a colocar al paciente enfermo estos microorganismos del paciente saludable, del paciente que no es obeso, del paciente que tiene buenos hábitos, por medio de una colonoscopía. Y entonces, ya con la guía de un médico especialista en nutrición, entonces podemos ayudar a ese paciente a que haga crecer esa microbiota que se le trasplantó al colon por medio de la colonoscopía. Los avances en la microbiota intestinal pueden llegar a tratar enfermedades. Leí estudios que se pensaba que hasta podrían tratar en un futuro, porque obviamente es muy prematuro algunos estudios médicos, pero enfermedades como el cáncer o enfermedades de inmunodeficiencia incluso. Por supuesto. Es que en ese sentido están yendo los estudios médicos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es comparando individuos sanos con individuos enfermos. Y muchas veces, como les decía al principio, encontramos que tienen los exámenes de sangre muy parecidos, pero la gran diferencia está en los microorganismos que están en el intestino de estos dos individuos o dos tipos de paciente. Entonces, se está tratando de investigar en muchos lugares del mundo y diferentes universidades cómo podemos encapsular estos microorganismos que tienen las personas que no son obesas, que no son diabéticas, que no tienen artritis, para que el paciente que lo tiene lo tome y pueda empezar a curarse o a empezar a tener aliados que lo defiendan contra estas enfermedades. Bueno, ya existe un antidepresivo que está siendo ya prácticamente aprobado en este país, donde se puede tratar por medio de la microbiota. Es un antidepresivo, por decirlo de la manera fácil, que viaja directamente a la microbiota intestinal y no hacia el cerebro como estábamos acostumbrados antes. Es que imagínense que el 90% de la serotonina que nosotros tenemos está en el intestino. ¿Qué quiero decir con esto? La serotonina nos ayuda contra la depresión, la ansiedad y contra esa satisfacción o sensación de satisfacción y de alegría en nuestro cuerpo. Y el 90% está en el intestino. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros no tenemos bacterias que produzcan esa serotonina, pues nos vamos a sentir deprimidos muchas veces hasta sin problemas. Doctora, para ir finalizando, ¿cómo ayudarle a la microbiota? Además de todo lo que hemos hablado, la recomendación para fortalecer todas esas defensas en medio de todas las situaciones que vivimos, porque yo presento noticias, veo que el gusano barrenador, veo también diferentes tipos de situaciones que acechan a los costarricenses en este momento y la gente está asustada. Claro, por supuesto.
Bueno, recomendaciones médicas. Primero, lavado de manos, ¿verdad? El hecho de que el COVID no estemos en pandemia no significa que no haya que estarse lavando las manos a cada rato. Sol, reciban sol antes de las 9 de la mañana en el pecho y en la espalda. No al mediodía. No al mediodía. Vean, es él el que me saca de la seriedad. Luego, coman diversidad de verduras, vegetales, fibra, cáscaras, semillas, que su plato, la mitad tenga lechuga, tomate, pepino, hongos, rábanos, todo eso que en nuestras tierras por dicha se produce y se puede consumir fresco. Duerman bien, apaguen el televisor, me van a sacar de aquí, pero apáguenlo tempranito, que no haya luz, que puedan tener un sueño reparador, es importantísimo. Después de fútbol al día. Después del fútbol al día lo pueden apagar y hagan ejercicio. No estoy diciendo que se vayan a asfixiar ahí trotando, no. Por lo menos 30 minutos, 4 veces por semana, para hacer que tengamos la oportunidad de producir diferentes bichitos que sean nuestros aliados y nos defiendan para tener buena salud. Ese punto es muy importante, eso yo lo veo como entrenador. La gente piensa que hacer ejercicio es irse a meter a un gimnasio 2 horas. No, salga a caminar 10,000 pasos, siempre que el médico lo indique, que no haya ningún dolor, pero si el médico indica, salga a caminar 10,000 pasos, va a haber un cambio en su vida sin llegar a correr a la sabana. Solo con que camine va a lograr un cambio en su vida, va a lograr cambios de peso y me imagino que también en la microbiota. Exactamente, no es ni siquiera salir a hacer los 10,000 pasos de un solo bombazo, sino tener alguna medición para saber si realmente lo estoy haciendo y durante todo su día empezar a moverse más, moverse más, moverse más y tal vez cerrar el día con una caminadita después de la cena. Eso va a producir grandísimos beneficios en todos los microorganismos que conviven con usted, en su parte cardiovascular y en su parte emocional. ¿Cuánto está ayudando a los ejercicios o las caminatas en ayunas, doctora? Antes nos decían no hagan ejercicio en ayunas, pero sabemos que cuando están ayunas, la hormona que es la de la grasa por excelencia, la insulina, no va a haber una liberación tan grande. Exacto, las caminatas en ayunas son excelentes. ¿Quiénes no pueden hacerlas? Las personas que tienen problemas de diabetes, usan insulinas o tienen una resistencia a la insulina ya muy marcada, podrían marearse. Sin embargo, hasta en esas personas, haciéndolo de manera lenta y progresiva, pueden llegar a poder disfrutar de los beneficios del ejercicio en ayunas, que nos ayuda a regular muchísimas hormonas. Yo me podría quedar hablando acá horas de ¿Verdad? horas Qué con tema este tan tema lindo. que apasiona. Doctora Maure Mindas, esta entrevista la va a tener en Facebook para que repase todo el tema de cáscaras, todo eso que es tan importante, todos esos consejos que usted acaba de dar y también seguirla en las redes sociales. Doctora, le agradezco muchísimo estar con nosotros, muy guapa, por cierto. Ay, muchas gracias y para mí siempre es un placer poder ayudarle y colaborar a que usted tenga salud en su casa. Un saludo hasta Dubái. Allá Con un ese saludo video tan con lindo. todo mi cariño. Continuamos con más, mi querida Fabiola Herra, que también anduvo hace un tiempo por Dubái y Qatar. Adelante.